Buenos días. Muchas gracias a todos ustedes por su presencia esta mañana en este acto de inauguración de la exposición Las voces de las manos blancas, que es el resultado del trabajo de la Fundación Miguel Ángel Blanco y en colaboración con el Centro Memorial. Casi todos los años hacemos algún proyecto conjunto. En años anteriores han sido proyectos audiovisuales y ahora en este momento, pues dada la circunstancia de que estamos ante el 25 aniversario del secuestro y asesinato de Miguel Ángel, hemos optado por esta opción de traer una exposición de la Fundación. Esta muestra, de alguna manera, toma el relevo a todos los actos que se han venido haciendo con motivo del 25 aniversario del secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco. Una serie de actos que empezaron hace más de un mes en Ermua y cuya última manifestación ha sido esta misma mañana aquí en Vitoria con la ofrenda floral. Antes del secuestro de Miguel Ángel Blanco, hubo también otros casos de secuestros que terminaron con el asesinato de sus víctimas, secuestros en los que en unas ocasiones me dio un ultimátum económico y en otros un ultimátum político. Podríamos recordar a Ángel Berazadi, a Javier Ibarra, José María Rian y Alberto Martín Barrios. En ninguno de estos casos tuvo la respuesta social que hubo en 1997 a raíz del secuestro de Miguel Ángel. Una respuesta social que se manifestó desde el minuto cero. En los otros casos hubo manifestaciones de rechazo, hubo algunas manifestaciones pidiendo la liberación de los secuestrados, pero nunca de la entidad que hubo en 1997. Ninguno de esos asesinatos que he mencionado tuvo tampoco el impacto social que tuvo el de Miguel Ángel Blanco. La sociedad de los años 70 y 80, cuando ocurrieron estos 4 asesinatos precedidos de secuestro, era muy distinta de la sociedad de los años 90, en la que se había producido el caso de Miguel Ángel Blanco. Cuando en 1997 ya había más de una década de organizaciones cívicas y sociales trabajando para la concienciación social y expresando en la calle el rechazo a la violencia terrorista. Es importante recordar hoy a los pioneros en esta tarea, la Asociación por la Paz de Euskal Herria, promovida en 1986 por Cristina Cuesta, que está por aquí, y Gesto por la Paz, que fueron, luego vendrían otras, pero a estas hay que reconocerles el mérito de haber sido pioneras. Fueron los primeros y a los años previos al secuestro de Miguel Ángel Blanco desarrollaron iniciativas como la del Lazo Azul en 1993, a raíz del secuestro de Julio Iglesias Zamora, que luego se aplicó en los casos de José María Aldaya, Cosme del Cló, José Antonio Ortega Lara y también en el caso de Miguel Ángel. Eran iniciativas sociales que crearon la base de movilización y de resistencia al terrorismo que eclosionó cuando se produjo el secuestro de Miguel Ángel. Ese trabajo de una década plantando las semillas de la resistencia social alumbró el espíritu de Ermua. La exposición que vamos a recorrer dentro de unos momentos refleja esa respuesta de la calle, la respuesta de los ciudadanos de rechazo al terrorismo. Además de las fotografías, de las imágenes y comentarios que les acompañan, vamos a tener la oportunidad de ver la batería que Miguel Ángel Blanco utilizaba en su grupo musical. Quiero darle las gracias a Marimar por habernos cedido esta pieza. Nos la prometió desde el primer momento, nos dijo que nos la cedería y así lo ha hecho. Lo que pasa, por diversas circunstancias no se pudo traer antes. Va a estar en esta exposición permanente que abrimos hoy y que permanecerá abierta hasta el 4 de septiembre y posteriormente la batería se incorporará, exposición temporal, y posteriormente se incorporará a la exposición permanente. Los efectos personales de las víctimas tienen un gran poder evocador.
los visitantes se sienten más cercanos a la víctima cuando contemplan objetos que pertenecieron. Lo hemos comprobado nosotros, que, por ejemplo, en la exposición del monopatín de Ignacio Echeverría, en las cartas que mostramos de Julio Iglesias Zamora o de Publio Cordón a sus familiares, en un caso a su tío, en otro caso a su madre, con el uniforme de Jorge Díaz Elorza, el escolta de Fernando Buesa. Es decir, los visitantes ya no ven a la víctima como una imagen que han visto en los periódicos, en la televisión, como una figura lejana, sino que la sienten mucho más cercana gracias a estos efectos personales. Y la batería yo creo que va a hacer más cercano a Miguel Ángel Blanco. Es decir, que los visitantes no van a ver al joven político que era, sino que van a ver a un joven que tenía otras inquietudes, que tenía unas aficiones con las que se pueden identificar, sobre todo muchos de los jóvenes que están pasando por el centro memorial, los estudiantes de los colegios, que lo van a sentir mucho más cercano y mucho más próximo. Van a ver que además de ser concejal era un joven músico, era también un joven profesional que estaba comenzando su carrera en el mundo laboral, pero con un efecto expositivo de esta naturaleza, como es algo tan personal como la batería con la que tocaba su música, sobre todo los jóvenes creo que lo sentirán más cercano y se identificarán con la víctima y se distanciarán de cualquier justificación del terrorismo. Por mi parte no tengo nada más que decir y le doy la palabra a Marimar. Muchísimas gracias, Florencio, por recibirnos aquí en este centro memorial y, sobre todo, muchísimas gracias por tus palabras. Autoridades, representantes de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, a quien agradezco muchísimo la presencia de todos ustedes aquí, con quienes los españoles estaremos siempre en deuda con todos y cada uno de ustedes, representantes de organizaciones de víctimas del terrorismo, amigos todos. La Fundación Miguel Ángel Blanco ha querido cerrar la campaña del 25 aniversario presentando aquí, en su tierra, en el País Vasco, nuestro proyecto expositivo La voz de las manos blancas, con la fundamental colaboración del Centro Memorial para las Víctimas del Terrorismo. Tras un recorrido por la Comunidad de Madrid y también por Castilla y León en meses anteriores, llega a este espacio de memoria una propuesta no solo cultural, sino también educativa, que a través de 38 imágenes comentadas construye un relato que sintetiza 60 años de lucha contra el terrorismo, especialmente contra ETA. Pretende rendir homenaje a todas sus víctimas y recuerda y agradece el compromiso de muchos ciudadanos que mayoritariamente y de forma anónima defendieron la vida y la libertad atacadas sistemáticamente por la organización criminal ETA. En especial, queremos también dar visibilidad, recordar y agradecer su contribución a la convivencia, a los movimientos cívicos constitucionalistas, como ya ha mencionado Florencio, Foro Dermoa, Basta Ya, Fundación para la Libertad y Foro El Salvador, que defendieron con tesón y mucho riesgo el Estado de Derecho, la necesidad de unidad política, el aislamiento de los cómplices de ETA, la centralidad de las víctimas del terrorismo. En definitiva, hablamos del espíritu Dermoa. Este año tan especial del 25 aniversario, la Fundación, en todas sus presentaciones, ha integrado fotografías de las movilizaciones que tuvieron lugar en cada ciudad de acogida, pueblos, villas, municipios, capitales. Hace 25 años, en cientos de poblaciones, los ciudadanos se manifestaron para intentar salvar la vida de mi hermano, de Miguel Ángel, y para denunciar el horror de ETA. Siempre ha sido una prioridad para mi familia y para la Fundación agradecer a todos los ciudadanos españoles que se movilizaron aquellos días su solidaridad y, como no, su apoyo. En esta ocasión, 3 fotografías cedidas por el Diario Vasco recogen las impresionantes manifestaciones de repulsa contra ETA que se organizaron de forma espontánea en las 3 capitales vascas, San Sebastián, Bilbao y Vitoria. Además, es muy grato para mí compartir, como ha dicho Florencio, la decisión de donar
una de las baterías de mi hermano al Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo y que luego tendremos oportunidad de ver en la sala de exposiciones. Tengo que decir que esta batería es muy especial para mí. Como saben, mi hermano tenía 2 baterías, pero esta es muy especial porque esta fue su primera batería, fue con la que aprendió después de pasar de esas ollas que utilizaba mi hermano en su habitación. Fue la primera batería que mis padres le compraron y fue la primera batería que tuvo mi hermano y con la que realmente aprendió a tocar la batería y a disfrutar de su gran pasión como era la música. En este aniversario hemos recuperado la música interpretada por Miguel Ángel, que se podrá escuchar seguidamente en el corto que hemos producido, El silencio del héroe, un documental donde hemos querido recuperar una faceta menos conocida de mi hermano, una de sus grandes pasiones, la música, con el objeto de conectar con las nuevas generaciones, teniendo en cuenta que un gran porcentaje no conocen ni a Miguel Ángel, ni lo que pasó hace 25 años, ni por qué pasó. Como defienden distintos analistas, Miguel Ángel Blanco es un símbolo que puede explicar a los jóvenes quién fue ETA, por qué en aquellos días la sociedad masivamente, como nunca antes y por desgracia, como nunca después, entendieron el horror del terrorismo, humanizó a la víctima y reconoció de una forma directa, sin ambigüedades, su radical inocencia y, por lo tanto, la de todas y cada una de las víctimas del terrorismo. En esta historia de la que fuimos protagonistas millones de vascos y, por lo tanto, de españoles, hay un componente pedagógico indudable que se concreta en la repulsa ante toda acción terrorista, en la obligada deslegitimación moral y política, en la fuerza cívica de la unidad para defender principios fundamentales y en la necesidad de defender el Estado de Derecho. Por eso Miguel Ángel, y lo que significa y significó, debe tener un espacio aquí en Vitoria, la ciudad, no solamente la capital del País Vasco, de su tierra, sino la ciudad donde vivieron mis padres durante sus últimos años. No porque sea más que ninguna otra víctima, jamás lo hemos dicho. Todas merecen el reconocimiento, como podrán comprobar seguidamente en la exposición. La Fundación trabaja por la memoria de todas y cada una de las víctimas, pero el País Vasco especialmente necesita urgentemente que se recuerde el espíritu de Ermua, que se rinda un homenaje a las víctimas y que no sea posible que se rinda homenajes a terroristas orgullosos de su pasado, orgullosos del daño causado. Miguel Ángel representa la lucha por la justicia. Hoy, los presuntos autores intelectuales del atentado, capos de ETA, están declarando en la Audiencia Nacional. Este es el camino y la prioridad, los derechos de las víctimas del terrorismo y no de quienes las causaron. Hoy Sortu, partido principal, que compone H. Bildu, ha organizado actos de amor y apoyo, entre comillas, cuando realmente son homenajes a terroristas, como decía, a los presuntos autores intelectuales del asesinato de mi hermano. Muchos jóvenes acudirán y participarán, desgraciadamente, en estos actos que humillan a las víctimas. Por ello, es importante decirles una vez más a todos los jóvenes que el terrorismo no se puede blanquear, que no se pueden poner alfombras rojas a quienes, insisto, ni han pedido perdón ni han mostrado arrepentimiento. Todo lo contrario. Lo único que buscan es legitimar su pasado, borrar su culpa y dejar de sentirse señalados por los más de 800 crímenes que cometieron. Y, por supuesto, los jóvenes tienen que saber que nada les debemos, por lo tanto, es necesario recuperar aquella unidad política que permitió aislar a quienes justificaban el terror con el objetivo de establecer un verdadero relato de vencedores y vencidos, donde quede bien claro que las víctimas jamás quisieron formar parte de esta historia de terror. Todo lo contrario, fueron precisamente los terroristas quienes les obligaron a formar parte de ella. Por ello, seguiremos luchando por la deslegitimación del terrorismo y denunciando la inmoralidad que supone pactar con quienes no lo condenan. Porque nadie se confunda, lamentar el sufrimiento no es condenar, no es rechazar el daño provocado. Es, en definitiva, no decir nada para seguir siendo lo mismo. Hoy nosotros estamos aquí, defendiendo la memoria, la justicia, la verdad y la dignidad. Este sí es el lado correcto de la historia.
porque queremos un País Vasco en el que por fin las víctimas del terrorismo encuentren el lugar que se merecen. No permitamos que quienes han sido derrotados policialmente ganen ahora el relato. Un relato basado en mentiras, equidistancias y falsas historias de conflicto. Un relato que pretenda borrar la memoria de quienes son héroes de nuestra democracia. Porque, en definitiva, tenemos que saber que nuestra democracia se asienta en el sacrificio de miles de hombres y mujeres que, ante el ataque del terrorismo y especialmente el de ETA, sacrificaron su vida y su bienestar por asentar un marco de convivencia para todos los ciudadanos. Por ello, lo mínimo que debemos hacer es honrar su memoria cada día, no solo con palabras, sino también con hechos. Voy terminando, recordando que en el año 1997 aprendimos que hay causas por las que merece la pena comprometerse y que la defensa de la dignidad de las víctimas del terrorismo, sin lugar a dudas, es una de ellas. Todas las víctimas necesitan ser respetadas, defendidas en su derecho a la justicia y a la verdad. Por lo tanto, espero que esta exposición sirva para que unos recuerden y otros conozcan que hubo un tiempo en el que mantuvimos la dignidad por encima del miedo mientras unos asesinaban y otros eran asesinados. Estos eran los hechos y recordarlos es un ejercicio obligado de memoria histórica, pero de la de verdad, memoria, dignidad y justicia. Gracias a todos por su presencia, en especial a las entidades colaboradoras y, como no, al Centro Memorial. Muchísimas gracias. Qué poco tiempo ha durado la alegría. Tan solo 9 días después de la doble liberación de José Antonio Ortega Lara y de Cosme del Cló, ETA ha vuelto a hacerlo. Hace apenas 20 minutos llegaba la noticia de un nuevo secuestro a las redacciones. No podía dar crédito, ¿no? Es que me puse muy triste y, como muchos otros, tampoco voy a ser distinto en esto, lloré amargamente y largamente porque no me podía creer que esto pudiese ocurrir. Con la historia que ya teníamos detrás, era como no haber aprendido nada, ¿no? Su gran pasión, por supuesto también le gustaba mucho la política, pero de lo que él empezó cuando él era pues muy niño fue con la batería. Mira si empezó de joven con la batería, que cuando todavía mis padres no le habían podido comprar la batería, empezó en una academia de música allí en Ermua y él se montaba su batería con sus cazuelas y sus cosas, que bueno, pues la gente se puede imaginar el estruendo que era aquello, ¿no? Tocar la batería con unas cazuelas. O sea que su pasión era la música, eso le servía también a él un poco, ¿no? Pues para de desahogo y de liberación, de quemar adrenalina, etcétera. Y tocábamos, teníamos este día libre, como te digo, para llegar hasta Santurce, que era donde tocábamos, al día siguiente, al otro día. Y bueno, pues al subirnos en la furgoneta, pues oyendo las noticias, pues nos enteramos, ¿no? Y yo ese día pensaba que estábamos todos tan sumamente
tristes, que lo último que tenía que hacer era dejar que la tristeza se apoderase de esa manera, a pesar de que, claro, te subes al escenario y alegre, feliz y contento no estás, ¿no? Y hay canciones que las cambias y cambias el repertorio y probablemente lo haces un poco más adusto, a lo mejor, si me apuras, ¿no? Que fue lo que hice, ¿no? Las miles de personas que había, hubo un momento en que pues la gente se pintó las manos de blanco en el concierto también y aquello me emocionó mucho. Me emocionó que, pues si este era el escenario y el público estaba donde estás tú, detrás, justo detrás, pegadito a lo que era el backstage, estaba la sede de Ribatas, una cosa que todavía le ponía más, no sé si más picante, más salsa a todo. Siguiendo rastros impensables, llegué a una penosa conclusión. Encontré todos los males que nos llevan hacia la extinción. Primero, la envidia. Ese mismo día hubo muchísimos conciertos que se suspendieron. Pero es que mi profesión es la que es. Y cuando terminó ese concierto, pues me metí en mi habitación de hotel y escribí una canción. Dejé de cantar esa canción por varios motivos. Uno de ellos es porque... El primero es que hay una frase en esa canción que no es correcta y de la que me arrepiento, bueno, tal como descubrí que eso no era correcto. Dije, no, es que además que no puedo cambiarlo porque me resultaba muy conflictivo cambiarlo, con lo cual preferí dejar de cantarla porque no está bien, no es buena cosa que eso de usaremos nuestra fuerza tanto si está mal o bien. No, siempre está mal y no se debe de hacer porque te pones a la misma altura y no estamos a la misma altura. De repente ves un madero que viene de frente, entra pa' adentro, ya la has vingado. Él te conoce, te había vigilado, saltas pa' adentro del mostrador, dices al que entra, ¿qué haces aquí? No deberías haber entrado, no te han llamado, fuera de aquí, fuera de aquí, fuera de aquí. Pero más que la voz, recuerdo su sonrisa. Tenía una risa preciosa. Su cara cuando sonreía, su cara cuando se enfadaba, o sea, es que le tengo tan presente. Es que yo me acuerdo todos los días de mi hermano. Es que no hay ni un solo día en el que yo no piense en mi hermano.
Ahora sí vamos a hacer la visita con la comisaria de la exposición en la segunda planta.